La lluvia caía sin piedad sobre Londres aquella noche, golpeando los adoquines como si la ciudad entera llorara el destino de una familia al borde de la ruina. Lady Vivian Ashford, con apenas 24 años y el peso del sacrificio grabado en sus ojos, atravesaba las calles empapadas hasta llegar a la imponente mansión de Lord Adrian Sinclair. Su vestido, empapado y pesado, se aferraba a su piel, pero era la desesperación lo que la mantenía en pie. Sabía que en aquel despacho, donde las paredes estaban cubiertas de retratos oscuros y el aire olía a secretos, se decidiría el futuro de su padre y el honor de los Ashford. Adrian la esperaba, erguido como una sombra entre las llamas de la chimenea, con la mirada de un hombre que conocía demasiado bien el precio de un pacto. «1 año», dijo con voz grave, mientras extendía el contrato sellado con cera. «Serás mi esposa ante la sociedad, y a cambio, tu familia quedará protegida». Vivienne tomó la pluma con manos temblorosas. Su corazón gritaba que aquel trato era una condena, que nadie salía ileso de las redes del conde enigmático, del hombre sobre quien corrían rumores de asesinatos y fortunas manchadas de sangre. Pero detrás de la tinta fresca había más que un acuerdo. Era la renuncia definitiva a su libertad. Al firmar, escuchó el golpe del destino cerrando las puertas de su vida anterior. Lo que no sabía era que Adrian, bajo la máscara de Salvador implacable, escondía una guerra secreta. Una guerra en la que ella, la muchacha sacrificada por lealtad, se convertiría en pieza clave. Y así, bajo la tormenta, nació no solo un matrimonio falso, sino un vínculo peligroso que amenazaba con arrastrarlos a ambos al abismo de la verdad. El carruaje que condujo a Vivian hasta Ravenshield avanzó durante horas bajo cielos encapotados, hasta que por fin emergió la silueta de la fortaleza en lo alto de un acantilado. El castillo se erguía majestuoso y sombrío, con torres que parecían tocar las nubes y muros, ennegrecidos por siglos de tormentas. Cuando descendió, el viento helado le arrancó el velo del cabello y la envolvió en una sensación de desamparo que contrastaba con la rigidez de los criados alineados en la entrada. Adrian apareció en lo alto de la escalinata, imponente en su porte, con un manto oscuro que lo hacía parecer parte de las sombras mismas del lugar. Con un gesto seco, le ofreció el brazo, y juntos cruzaron las puertas pesadas que se cerraron detrás de ellos con un estruendo que resonó en el pecho de Vivian, como el eco de una celda. La gran sala estaba iluminada por un fuego intenso en la chimenea, pero ni siquiera el calor lograba disipar el frío de aquel ambiente cargado de secretos. En los días siguientes, Vivian conoció las costumbres del castillo. El silencio dominaba los corredores, interrumpido apenas por los pasos de sirvientes que evitaban mirarla a los ojos, como si supieran algo que ella aún ignoraba. Adrian, siempre reservado, imponía distancia en cada encuentro. Durante las cenas, sus palabras eran medidas, cargadas de un tono enigmático que solo aumentaba la curiosidad de Vivian. Y aunque había aceptado ese matrimonio como una condena necesaria, comenzó a percibir que su nuevo esposo la observaba con un interés silencioso, como si buscara en ella más que una fachada para mantener a la sociedad engañada. Una noche, mientras recorría sola la galería de retratos familiares, Vivian se detuvo frente al cuadro de una mujer de belleza melancólica, la primera esposa de Adrian, cuya desaparición aún se susurraba en los salones de Londres. Su corazón dio un vuelco. ¿Se había convertido ella en la nueva prisionera de un destino fatal? ¿O acaso el enigma que rodeaba a Adrian ocultaba una verdad que, al descubrirla, podría liberarlos a ambos? Las primeras semanas en Ravenshield se convirtieron en una sucesión de días sombríos y noches inquietas. Vivian se movía por los pasillos del castillo como una huésped tolerada, más que como la esposa del conde. Adrian apenas compartía con ella lo necesario en una palabra en la cena, un gesto cortés cuando coincidían en los salones, un silencio calculado cuando sus miradas se cruzaban demasiado tiempo. Sin embargo, la joven comenzó a notar pequeños detalles que despertaban su sospecha. Adrian desaparecía durante horas en la biblioteca cerrada, se reunía en secreto con mensajeros que llegaban a altas horas de la noche, y en su escritorio siempre había papeles ocultos bajo doble cerradura. No era solo un hombre distante,
Parecía un general librando una guerra invisible. Una madrugada, al escuchar pasos en el corredor, Vivian se levantó y lo encontró en la galería, mirando por la ventana con el semblante tenso y un mapa desplegado en sus manos. «No puedo dormir», dijo ella con timidez. Adrian no respondió, pero sus ojos, cargados de sombras, parecieron preguntarle si estaba lista para soportar una verdad que podía destrozarla. Fue entonces cuando la realidad de aquel acuerdo comenzó a desmoronarse en la mente de Vivienne. No se trataba simplemente de proteger a su familia de la ruina. Adrian la había convertido en parte de una red de intrigas mucho más oscura. Los rumores de Londres, los que hablaban de negocios ilícitos y de enemigos que lo perseguían, parecían cobrar vida entre las paredes de Revenshield. Un día, mientras organizaba algunos libros en la biblioteca auxiliar, Vivian encontró una hoja olvidada entre las páginas de un tomo de historia nera. Una carta incompleta, escrita con letra apresurada, donde se mencionaba un atentado fallido contra la vida de Adrian y la necesidad de descubrir quién estaba detrás de la traición. Su pulso se aceleró. ¿Era por eso que él la había elegido como esposa temporal? ¿Buscaba en ella una aliada para desenmascarar a su enemigo? Con el corazón dividido entre el miedo y la fascinación, comprendió que había caído en un laberinto de secretos en el que cada paso podía acercarla más a la verdad, o a su propia perdición. La curiosidad, unida al instinto de supervivencia, empujó a Vivian a observar cada gesto de Adrian con mayor atención. Aunque él mantenía la fachada de un marido distante, había momentos en que su mirada se suavizaba, como si reconociera en ella más valor del que esperaba. Una tarde, al recorrer sola los corredores, escuchó voces provenientes del despacho del conde. Se detuvo a pocos pasos de la puerta entreabierta y distinguió palabras que la helaron en el traidor. Sigue moviendo sus fichas. No descansaré hasta desenmascararlo. El corazón de Vivienne latía con violencia. Nunca lo había escuchado con tanto rencor. Al notar sus pasos, Adrian salió al encuentro, cerrando la puerta de golpe tras Elan, con voz baja, casi un susurro. Murmuró: «Algunos secretos son demasiado pesados para tus hombros, Lady Ashford». Pero en ese instante Vivian supo que la había convertido, sin proponérselo, en parte de aquella lucha. La confirmación llegó poco después, cuando decidió aventurarse en el despacho en ausencia de Adrian. La estancia, solemne y cargada de olor a madera envejecida, guardaba un cofre de plata escondido bajo el escritorio. Con manos temblorosas, lo abrió y halló cartas cuidadosamente dobladas, cada una marcada con el mismo sello roto. Al desplegarlas, leyó con horror los nombres implicados en un complot contra la vida de Adrian. Entre ellos, uno brillaba con fuerza devastadora: Sir Henry Ashford, su propio hermano. Las líneas describían con claridad cómo Henry había apostado la fortuna familiar no solo en los juegos de azar, sino también en intrigas políticas que buscaban arruinar al conde. Vivian dejó caer la carta, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El sacrificio que ella había hecho para salvar a su familia se revelaba como una trampa aún más cruel. En el verdugo que los condenaba no era Adrian, sino su propia sangre. Con lágrimas en los ojos y el pecho oprimido, comprendió que debía elegir entre callar para proteger el honor de su apellido o enfrentar la verdad y unir su destino al del hombre que, en las sombras, luchaba por sobrevivir. La tensión entre ellos alcanzó un punto inevitable cuando Adrian, al regresar inesperadamente a su despacho, encontró a Vivian, aún con las cartas en la mano. El silencio que siguió fue tan pesado que ni el crujir del fuego en la chimenea logró romperlo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se clavaron en los de ella con una mezcla de ira contenida y desconcierto. «¿Qué has hecho?», preguntó, con voz grave, sin necesidad de alzarla. Vivian, con el rostro pálido pero erguido, no retrocedió. Buscaba respuestas, y las encontré. Por primera vez, desde que había firmado aquel pacto, se atrevió a desafiarlo abiertamente. Adrian avanzó un paso, como un depredador acorralando a su presa, y arrancó las cartas de sus manos. Pero en su gesto había algo más que furia, también un destello de vulnerabilidad, como si temiera no por los secretos expuestos, sino por la seguridad de ella. «No sabes en lo que te has metido», murmuró,
doblando las cartas con brusquedad. Vivian respiró hondo, sintiendo que su destino pendía de un hilo invisible. «Sí lo sé», replicó con firmeza, «y también sé que entre esos nombres está el de mi hermano». «¿Cuánto tiempo pensabas ocultármelo?». El rostro de Edrion se endureció, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Finalmente, dejó caer las cartas sobre el escritorio y se volvió hacia la ventana, ocultando su expresión. «No quise arrastrarte». A esto, admitió con un suspiro casi inaudible. «Eres inocente en una guerra que lleva años tejiéndose en las sombras». La confesión sorprendió a Vivienne. Tras la máscara del conde implacable se escondía un hombre que cargaba solo con el peso de su supervivencia. Pero para ella ya no había marcha atrás. Con la voz quebrada por la mezcla de dolor y resolución, añadió: «Si quieres vencerlo, tendrás que aceptar que ahora estoy en el centro de esta batalla, porque no lucharé más en silencio en...». Aquel instante, la joven sacrificada se transformaba en aliada, y el conde enigmático debía decidir si confiaba en ella o si la mantenía como prisionera de sus propios secretos. Aquella noche, el silencio del castillo parecía más profundo que nunca. Adrian, aún con el ceño fruncido, condujo a Vivienne hasta la biblioteca, un recinto solemne donde los estantes cargados de libros parecían custodiar secretos centenarios. Allí, con las cartas esparcidas sobre la mesa, el conde dejó caer la coraza que había llevado durante tanto tiempo. «Hace 2 años», comenzó, con voz baja y grave, «alguien en quien confiaba intentó acabar con mi vida. Envenenaron mi copa en un banquete. Y de no ser por la intervención de un médico leal, ahora estaría muerto. Desde entonces, juré descubrir al traidor». Se pasó una mano por el cabello, revelando un gesto de cansancio que rara vez mostraba. «He seguido pistas, he perdido aliados, y cada día me acerco más a la verdad. Pero el precio ha sido convertirme en un fantasma, un hombre rodeado de rumores, señalado por la desaparición de mi esposa y por negocios que jamás cometí». Sus ojos se clavaron en los de Vivienne, oscuros pero llenos de una sinceridad dolorosa. «Tu hermano, Lady Ashford, fue uno de los que tendió esa red. Por eso te necesitaba Anne, no solo para salvar tu familia, sino porque sospechaba que contigo a mi lado, él se delataría». Vivian escuchó en silencio, con el corazón dividido entre la ira y la compasión. La revelación la golpeaba con fuerza. Todo lo que había sacrificado por Henry, toda la humillación que había soportado para salvarlo de sus deudas, se convertía ahora en el mayo R de los engaños. Un torbellino de emociones la sacudía en dolor por la traición de su sangre, pero también un extraño alivio al descubrir en Adrian no al monstruo que describían los rumores, sino a un hombre que había luchado solo contra la sombra de la muerte. «Debiste confiar en mí desde el principio», murmuró ella, con la voz entrecortada a Adrian. Inclinó la cabeza, reconociendo su error. «Quizá», respondió, «pero ahora lo hago». En ese momento, algo invisible cambió entre ellos. Ya no eran una mujer sacrificada y un hombre enigmático unidos por un contrato, sino 2 almas heridas que por primera vez se reconocían como aliados en la misma batalla. Los días siguientes marcaron un cambio silencioso pero profundo en la relación entre Vivian y Adrian. Donde antes había distancia y sospecha, ahora había largas conversaciones en la penumbra de la biblioteca, rodeados de mapas, cartas y documentos secretos. Adrian le mostró las rutas de los emisarios que Henry utilizaba para mover dinero y favores, y Vivienne, con la agudeza de alguien que había aprendido a observar desde las sombras, aportaba detalles de la infancia y hábitos de su hermano que podían convertirse en armas. «Henry siempre guarda una parte de sus ganancias ocultas en un lugar cercano», recordó ella, señalando con el dedo un punto en el mapa de Londres. Adrian la observó con una mezcla de respeto y admiración. La mujer que había entrado en su vida como una víctima resignada, se revelaba ahora como una estratega valiente, capaz de enfrentarse a la sangre de su sangre por la verdad. Cada vez que sus manos se rozaban al pasar un papel o al señalar una pista, una corriente invisible recorría el aire, un recordatorio de que la alianza entre ellos estaba tejiéndose con hilos de lealtad y de deseo contenido.
El vínculo entre ambos se fortaleció aún más durante una noche de tormenta, cuando el estruendo de los truenos resonaba en las paredes del castillo. Adrian encontró a Vivienne en la galería, mirando con nostalgia un retrato familiar. Se acercó sin decir palabra y, por primera vez, rompió la barrera del silencio con un gesto inesperado. Colocó su capa sobre sus hombros para protegerla del frío. «No deberías cargar sola con este peso», murmuró. Ella levantó la vista, sorprendida por la calidez en sus ojos. «No estoy sola», respondió. «Te tengo a ti». Por un instante, el mundo pareció detenerse a la tormenta afuera. El murmullo del viento, el chisporroteo lejano del fuego, todo se desvaneció en la intensidad de la mirada que compartían. No hubo beso ni caricia, pero la tensión que los envolvía era más elocuente que cualquier contacto. Fue en ese silencio cargado de promesas donde comprendieron que la batalla contra Henry no era lo único que los unía. Había nacido algo más, un lazo que, pese a los peligros, se negaba a permanecer oculto en la sombra de Sir Henry Ashford. No tardó en hacerse sentir incluso en los muros de Ravenshield. Las cartas interceptadas por Adrian revelaban que Henry había comenzado a estrechar sus contactos en Londres, difundiendo rumores venenosos sobre la repentina intimidad entre su hermana y el conde. En los salones de la nobleza se murmuraba que Vivienne no era más que una mujer ingenua, atrapada por el magnetismo de un hombre marcado por el escándalo, y que pronto terminaría hundida en el mismo fango que él. Adrian, acostumbrado a cargar con las habladurías, no se inmutaba, pero sabía que el verdadero objetivo de Henry era quebrar la voluntad de Vivienne, y lo logró parcialmente, cuando ella recibió una misiva directa de su hermano, escrita con esa caligrafía que en otros tiempos había sido símbolo de protección y ahora se sentía como una daga. «Has olvidado tu sangre por un extraño. No eres más que la cómplice de quien siempre fue nuestro enemigo. Vuelve a casa antes de que sea demasiado tarde». El corazón de Vivienne se estremeció, dividido entre la lealtad que aún le quedaba por la memoria de su infancia y la certeza de que Henry ya no era el hermano que había amado, sino el arquitecto de su desgracia. Las dudas se intensificaron cuando Henry, con la arrogancia de quien se siente intocable, decidió visitar Ravenshield. Llegó sin previo aviso, con el porte altivo de un caballero endeudado pero aún orgulloso, y exigió hablar a solas con su hermana. Adrian lo permitió, no sin antes advertirle con la mirada que cada palabra sería medida. En el salón principal, Henry intentó recuperar el dominio de antaño en Vivienne. «Aún puedes salvarte. Este hombre solo te usa para limpiar su nombre. ¿Acaso no recuerdas lo que dicen de su primera esposa desaparecida? ¿Quieres ser la siguiente?» Vivienne lo escuchó en silencio, con los ojos fijos en él, y por primera vez percibió con claridad la máscara resquebrajada. No era preocupación lo que motivaba esas palabras, sino miedo a ser desenmascarado. «No hables de salvación, Henry», respondió con voz firme. «El único que me ha condenado eres tú». Su hermano palideció, incapaz de ocultar la ira en sus facciones. En ese momento comprendió que su hermana ya no era la muchacha sumisa que podía manipular. Ahora se había convertido en una mujer decidida, dispuesta a luchar incluso contra su propia sangre. La visita de Henry no fue un simple acto de advertencia. Fue el inicio de un contraataque calculado. Apenas regresó a Londres, comenzó a tejer un plan aún más arriesgado, utilizando viejos contactos en el Parlamento y acreedores impacientes. Difundió la idea de que Adrian no solo era un hombre rodeado de sombras, sino un criminal en potencia que había falsificado títulos de propiedad y amasado riquezas con negocios turbios. Para darle más fuerza a sus acusaciones, Henry presentó documentos manipulados, sellados con firmas falsas, que parecían incriminar directamente al conde. La estrategia era astuta, no solo atacaba la reputación de Adrian, sino que lo colocaba en la mira de la justicia, obligándolo a defenderse en terreno hostil. Vivienne recibió noticias de esos movimientos a través de sirvientes leales, y comprendió con horror que el tiempo se agotaba. «Quiere destruirlo antes de que podamos exponerlo», le dijo a Adrian con voz urgente. Él, aunque acostumbrado a la traición, dejó entrever la tensión en su mirada. Henry había jugado su carta más peligrosa, y ellos debían responder con rapidez o perderlo todo.
Fue entonces cuando Vivian, impulsada por una mezcla de dolor y determinación, propuso un paso audaz. Las cartas que encontré en tu despacho son nuestra única arma. Debemos llevarlas directamente ante la reina, antes de que Henry logre convencer a la corte de tus supuestas faltas. Adrian la observó largamente, con una mezcla de orgullo y preocupación. Si lo hacemos, te pondrás en la línea de fuego, advirtió. Tu hermano no dudará en destruirte también. Vivian sostuvo su mirada sin vacilar. Ya lo hizo una vez, cuando me convirtió en prenda de sus deudas. No temo a perder lo que nunca fue mío. Lo que temo es perder la única verdad que puede salvarnos. Adrian, conmovido por su valentía, tomó sus manos y las estrechó con firmeza. Entonces, iremos juntos. En ese instante, el acuerdo que había nacido como una prisión se transformó en un pacto de confianza mutua. Ya no eran dos extraños unidos por la necesidad, sino dos almas decididas a enfrentar a un mismo enemigo, aunque el precio fuera desafiar a la sangre y arriesgar su propio honor en el corazón de la corte. El carruaje que conducía a Vivian y Adrian hacia Londres avanzaba bajo un cielo encapotado, como si hasta la ciudad presintiera el peso del destino que estaba a punto de sellarse. Durante el trayecto, ninguno de los dos habló mucho. Solo se miraban en silencio, conscientes de que cada palabra sobraba ante la magnitud de lo que iban a enfrentar. Vivian sostenía con fuerza la caja de plata que guardaba. Las cartas incriminatorias, su única arma contra las mentiras de Henry y Adrian, sentado a su lado, mantenía la mano cerca de la empuñadura de su espada, preparado para cualquier intento de emboscada. Al llegar a la capital, el bullicio de las calles contrastó con la tensión que llevaban dentro. Sabían que Henry no se quedaría de brazos cruzados. Los esperaba con la astucia de un jugador que había apostado su última ficha y estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El Parlamento murmuraba su nombre. Los acreedores clamaban venganza, y los salones de la nobleza hervían con rumores que podían arruinarlo para siempre. En efecto, Henry había movido con precisión cada pieza de su trampa final. Había convocado a varios lores influyentes a una recepción privada, asegurándoles que allí presentaría las pruebas definitivas de la culpabilidad de Adrian Sinclair. Entre los documentos falsificados y los testigos comprados, esperaba sellar la condena del conde y al mismo tiempo rescatar su propia reputación como heredero, injustamente empañado por los rumores de juego. Lo que no anticipaba era que Vivian asistiría a esa misma velada, no como espectadora pasiva, sino como protagonista dispuesta a desafiarlo frente a todos. La joven sabía que aquel sería el momento decisivo. Callar significaba perderlo todo: su libertad, su amor, su familia, mientras hablar significaba exponer no solo a Henry, sino también el doloroso pasado de los Ashford. Mientras se ajustaba el vestido frente al espejo, con el corazón golpeando contra el corsé, se preguntó si tendría la fuerza para hacerlo. Pero cuando Adrian entró en la habitación y tomó su mano con firmeza, comprendió que ya no caminaba sola. El sacrificio se había convertido en elección, y el acuerdo peligroso estaba a punto de transformarse en redención. La recepción en Londres estaba colmada de luz y lujo, con arañas de cristal iluminando los rostros ansiosos de nobles y ministros que aguardaban el escándalo prometido. Henry, impecablemente vestido, caminaba entre ellos con la arrogancia de quien cree tener la victoria asegurada. En su mano llevaba una carpeta de documentos falsificados, la prueba que, según él, acabaría con el conde Sinclair. Cuando el murmullo de la sala se extinguió, alzó la voz con teatralidad: damas y caballeros, todos hemos sido engañados. El hombre que pretende vestir el manto de nobleza no es más que un impostor, un criminal cuya fortuna está manchada de sangre y fraude. Un silencio tenso recorrió el salón, interrumpido solo por los jadeos de asombro. Henry abrió la carpeta y desplegó los papeles, señalando sellos y firmas con la seguridad de quien cree tener la sala a sus pies. Aquí están las pruebas que lo condenan, y con ellas, la vergüenza de la familia Ashford quedará expuesta para siempre. Pero antes de que pudiera continuar, Vivian avanzó hasta el centro de la sala con la frente erguida y la voz clara, sorprendiendo a todos los presentes. «Basta», exclamó, y sus
Palabras resonaron con una fuerza que ninguno había esperado de la joven conocida por su silencio sacrificado. Esos documentos son falsos, tan falsos como el honor de quien los sostiene. Un murmullo recorrió el salón, pero Vivienne no titubeó. Abrió la caja de plata y mostró las cartas originales, aquellas que contenían las pruebas de la conspiración contra Adrian. Aquí están los verdaderos escritos, declaró, y entre ellos, el nombre de quien orquestó la traición, Sir Henry Ashford, mi propio hermano. El impacto fue inmediato en rostros incrédulos, abanicos cayendo de manos nerviosas, murmullos convertidos en exclamaciones. Henry, pálido como un cadáver, intentó arrebatarle los papeles, pero Adrian se interpuso, firme como una muralla. En ese instante, la farsa se derrumbó. Vivian, con lágrimas brillando en los ojos, añadió: he sacrificado mi libertad por mi familia, pero no sacrificaré la verdad. El verdadero enemigo no está frente a ustedes, sino entre nosotros. Y con esas palabras, el destino de los Ashford cambió para siempre. El salón entero estalló en un caos de murmullos, gritos contenidos y miradas acusadoras dirigidas hacia Henry en los lores, que minutos antes lo escuchaban con atención, ahora retrocedían, temerosos de ser asociados con su ruina. La reina, informada rápidamente del escándalo, ordenó que los papeles fueran revisados en el acto por sus consejeros. No tardaron en confirmar lo que Vivian había proclamado en las cartas eran auténticas, y los documentos de Henry, una burda falsificación. La máscara de seguridad que él había llevado durante toda la velada se desmoronó. Intentó defenderse, culpando a supuestos aliados invisibles, pero sus palabras se ahogaban en el desprecio general. Finalmente, fue escoltado fuera del salón por guardias reales, su nombre reducido a cenizas entre los ecos de la nobleza. Vivian lo observó partir con una mezcla de dolor y alivio. Había perdido a su hermano no esa noche, sino mucho antes, cuando eligió la ambición sobre la sangre. Y aunque la herida de esa traición nunca sanaría del todo, al fin podía alzar la cabeza sin el peso de la mentira. En medio del tumulto, Adrian se volvió hacia ella con los ojos encendidos. No por la victoria política, sino por la valentía que había presenciado. Lo arriesgaste todo, murmuró, tomando sus manos con una ternura inesperada. Vivian, aún con lágrimas en las mejillas, respondió con voz firme: no arriesgué nada que no estuviera ya perdido, pero contigo gané algo que jamás pensé tener. La intensidad de ese instante los envolvió por completo. No había contratos, ni pactos, ni sombras entre ellos, solo dos almas heridas que habían sobrevivido al mismo fuego y que ahora se reconocían como iguales. Adrian la atrajo hacia sí, y por primera vez sus labios se encontraron en un beso que no pertenecía a un acuerdo, sino a un amor verdadero. El salón, testigo del derrumbe de Henry, fue también testigo del nacimiento de una unión distinta, forjada en la confianza y en la verdad. Así, el pacto sombrío que los había unido al inicio se transformó en una promesa libre, destinada no a encadenarlos, sino a liberarlos de las sombras de su pasado. Si esta historia de acuerdos peligrosos, traiciones familiares y un amor que nació en medio de las sombras te conmovió, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más relatos de época, llenos de drama, pasión y giros inesperados que te transportarán a un mundo donde el honor y el corazón se enfrentaban en cada decisión. No olvides activar la campanita para no perderte las próximas historias. Comparte este video con quienes disfrutan de los romances que desafían las intrigas y la ambición. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías firmado el pacto de Vivian para salvar a tu familia? Tus palabras nos inspiran a seguir creando relatos que despierten emociones profundas y nos recuerden que, incluso en la oscuridad, el amor verdadero siempre encuentra su camino.